Muy buenos días. Eh, eh, Buenos días por su presencia aquí en la clase del día de hoy. Estamos desarrollando el curso de desarrollo de competencias. Soy el licenciado Harold Manrique. Y estamos en la unidad número 5 del desarrollo de habilidades blandas. El tema tratado hoy es las habilidades blandas. Habilidad, la capacidad de desempeñar cierta tarea mental o física. Un ejemplo de ello es la mano de un dentista para arreglar una caries sin dañar el nervio. Otra puede ser la capacidad de un programador para organizar 50.000 líneas de códigos en un orden lógico secuencial. En un concepto básico, la habilidad es como la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Otras definiciones de habilidad es una secuencia de comportamientos observables o conjuntos de acciones que están relacionadas a un logro específico, a un objetivo. Un concepto más elaborado de competencias son lo que definen los profesores Peterson y Van Fleet en el 2004. Definieron la habilidad como la capacidad de realizar alguna tarea de comportamiento específico o la capacidad de realizar algún proceso cognitivo que esté funcionalmente relacionado con alguna tarea en particular. En este gráfico lo podemos clasificar los rasgos y la maximidad de una habilidad, ¿no? Se trata de una cuestión de ser capaz de realizar una tarea si se es capaz, si se dice que la persona tiene una competencia o habilidad. Si no, pero tiene el potencial para realizarlo o conseguirlo, se dice que solamente tiene la capacidad, ¿no? La capacidad de hacer o lograr algo, la habilidad de hacerlo bien y la competencia va a ser algo superior, ¿no? De haber hecho esa habilidad un logro óptimo o una genialidad, podría decirse, como una virtud, ¿no? Algo con un plus. Entre las diversas definiciones de habilidad, el concepto de ejecución es el tema central, ¿no? En todas clases de conceptos. Es decir, la habilidad implica requisitos previos para tener acceso a ciertos conocimientos. Conocimientos, procesos o secuencias de comportamiento que conducen a un rendimiento específico. Sin embargo, para ello es algo muy importante tener en cuenta, ¿no? Considerarlo, ¿no? Que sin una acción, sin una ejecución, pues no podemos demostrar la habilidad. Las habilidades se pueden categorizar de acuerdo al maestro o al profesor que las estudia, que las investiga, ¿no? Pero existen tres principios básicos, ¿no? Tres categorías básicas, que son las técnicas, las humanas y las conceptuales. Las habilidades técnicas están representadas por el conocimiento especializado en el uso de herramientas o técnicas, ¿no? La habilidad para ejecutar procesos y procedimientos.
Mientras que las habilidades humanas comprenden con la capacidad de la interrelación con las demás personas o con la colaboración, ¿no? Con tu entorno, con las personas, con tus pares, ¿no? Y las habilidades contextuales incluyen la capacidad de pensar estratégicamente, entender el panorama general y la toma de decisiones, ¿no? El análisis y el desarrollo de cierto proceso, ¿no? Para alcanzar el objetivo, la acción definida, ¿no? También estas habilidades se entrelazan entre ellas. Igualmente, las habilidades humanas son críticas en todos los niveles de la organización, definiéndolo como un nivel institucional, ¿no? Relacionado a nuestro trabajo. Y que tanto las habilidades técnicas como contextuales, según la necesidad de la posición de un empleado, de un trabajador, podrían ser compensadas por las habilidades humanas. Entonces ahí vemos la relación, ¿no? El enlace entre ellas. Ahora, definiendo el término blandas frente a duras, podríamos crear una idea de la verdadera envergadura que tienen estas, ¿no? Como dice el contexto de la diapositiva. Los términos derivan de los conceptos de la informática, ¿no? El hardware y el software. Asimismo, existen diversos autores que clasifican las habilidades en contextos particulares e independientes, ¿no? Esta clasificación de las habilidades duras y habilidades blandas, por un lado, las duras se entiende como la capacidad que previenen del propio conocimiento, ¿no? Del desarrollo intelectual a través de una profesión o de una carrera técnica. Y también como la excelencia de ser algo competente en el desempeño, ya sea en el trabajo, en tus actividades cotidianas, ¿no? Por otro lado, las habilidades blandas son las habilidades intangibles, no técnicas, no específicas, pero sí desarrolladas a través de tu personalidad, que determinan las fortalezas, por ejemplo, de cómo ser un líder, un facilitador, un mediador o un negociador. El término asociado a blandas frente a duras puede clasificarse, ¿no? O ser observables de acuerdo al desempeño que tiene cada persona. Algunos van a desarrollar por algo innato habilidades blandas, y otros van a ser muy específicos o muy desarrolladores en sus habilidades duras, ¿no? Como un ingeniero, por ejemplo, en comparación con habilidades blandas que pueda tener una maestra o una psicóloga, digamos, ¿no? Entonces, para tener claro, el hardware, por concepto, lo conforman los componentes físicos, ¿no? Ya sabemos que lo electrónico, lo mecánico, mientras que el software lo componen los programas y las aplicaciones, algo intangible, como dijo su definición, que no lo puedes tocar, ¿no? Eh, un
como hacer una analogía, lo podemos observar de acuerdo o comparando con un computador, ¿no? El computador más moderno que tengamos en la mano o la laptop va a ser un producto netamente eh, sofisticado. Sus componentes van a ser componentes de hardware, pero de nada nos sirve si no hay un proceso eh, sistemático, ¿no? Un software, un programa con que tú puedas desarrollar tus funciones en esa máquina o tus aplicaciones. Respecto a las habilidades blandas, se puede decir que son aquellas que mejoran eh, la interacción de una persona, el desempeño laboral y las perspectivas de tu carrera. De hecho, estas habilidades son ampliamente consideradas como componentes esenciales para el éxito en el lugar de trabajo. Las habilidades blandas, como conjunto de destrezas, nos permite desempeñar mejor nuestras relaciones laborales y personales, ¿no? Especialistas en educación coinciden en que las habilidades técnicas se puede enseñar y muchas veces fácilmente, ¿no? Sin en cambio, las habilidades blandas necesitan un medio, eh, un medio más psicológico, ¿no? O una maduración de pensamiento, de carácter, de personalidad. Por eso que a veces vemos muchos jefes en nuestro trabajo o en alguna institución específica que son muy autoritarios, ¿no? Porque más están desarrollados en demostrar y en desarrollar sus habilidades duras y sin tener esa percepción o esa dedicación en demostrar su personalidad interior, ¿no? Digamos, de ese punto de vista, sus habilidades blandas. Eso lo podemos ver también en muchos directivos y jefes, ¿no? Entonces debemos nosotros de una forma relacionar ambas habilidades para poder tener una gran comunicación, un gran medio de negociación y una habilidad interpersonal. Que esto debemos demostrarlo en nuestra organización, en nuestro centro de desempeño. Entonces, según Al-Abdouani, un maestro, en el 2012 nos clasifica las habilidades blandas en tres grupos, específicos, ¿no? Uno es lo personal, el otro es lo interpersonal y el otro lo situacional. Muchos autores van a tener su atributo en dar de clasificar las habilidades, ¿no? Pero nos vamos a centrar en este autor, ¿no? La característica más importante de las habilidades blandas es que su aplicación no se limita a lo profesional, ¿no? Las habilidades blandas se desarrollan continuamente a través de de nuestra vida cotidiana, ¿no? De nuestro enfoque diario. Y también que refleja en nuestro lugar de trabajo.
muchas investigaciones durante el ciclo, este ciclo pasado, ¿no? El que estamos comenzando, muestra el potencial que tienen los empleados con habilidades interpersonales. De hecho, las habilidades blandas son tan importantes que se clasifican como algo muy importante para los trabajos potenciales, que en muchas ocupaciones o industrias se necesita. Por ejemplo, que la contratación de empleados que tienen habilidades interpersonales muy desarrolladas o como base fundamental son las que necesitan ahora las organizaciones de éxito, ¿no? O sea, su clasificación en el personal se basan en estas habilidades, específicamente. Entonces, lo que vemos en esta lista, en este cuadro, clasificado por Abdouani, vemos que en lo personal tenemos ciertas características con estas habilidades, ¿no? La responsabilidad, motivación, puntualidad, el mentoring, la autoconfianza, la destreza de hablar otro idioma, la innovación, el emprendimiento, la autogestión y el análisis. Para nombrar unas cuantas, en la clasificación situacional, establecimiento de metas, la cooperación, autoridad, eficiencia y gestión en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entre lo interpersonal, entonces allí destaca pues el respeto, ¿no? La comunicación, el manejo de conflictos, la toma de decisiones, el trabajo en equipo también y el liderazgo sobre todo. Hubo una encuesta que lo realizó la Asociación de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos en los Estados Unidos en 2014, y que nos manifiesta a través de esta encuesta que sobre las brechas entre las condiciones económicas y las habilidades demandadas. Esto se realizó con 2.583 encuestados, en donde nombran 4 habilidades principales en donde fallan los empleados, ¿no? Y, por ejemplo, nos indica este trabajo, esta encuesta, que el pensamiento crítico o la resolución de problemas es una deficiencia en el 40% de los trabajadores. El profesionalismo y la conducta ética del trabajo, un 38%, ¿no? Esto es de acuerdo a la clase cultural, ¿no? No quisiera yo hacer una comparación con nuestra realidad en nuestras instituciones, por ejemplo, ¿no? El liderazgo lo nombra con un 34%. Y la comunicación escrita con un 27%, ¿no? Que algo debe ser fundamental para el desarrollo profesional, pero es un problema, ¿no? Un problema de la comunicación. En la encuesta también se planteó que
se puede tener los mejores procesos y la mejor tecnología, pero si su gente no es capaz de comunicarnos, si no demostramos efectivamente que pueden trabajar en equipo, tener un pensamiento crítico, inteligencia emocional, no nos va a ayudar en nada en el negocio, en la organización, ¿no? Esos trabajadores no van a tener éxito. También los expertos en esta encuesta coinciden que las competencias técnicas te pueden enseñar mucho más fáciles que las habilidades blandas, ¿no? Por el simple hecho de que las habilidades técnicas pues son un proceso de capacitación, ¿no? Mientras que tus habilidades blandas pues es algo que tienes que desarrollarlo en tu interior, ¿no? Parte de tu personalidad y posiblemente venga de casa, ¿no? Pero que en el transcurso de tu vida lo puedes tú desarrollar. En este gráfico vamos a relacionar las características básicas que va a tener la interrelación, ¿no? Las habilidades con nuestro entorno, con esa persona. Son importantes para el éxito laboral, definitivamente. La importancia de la influencia del entorno familiar y social en su desarrollo, ¿no? Viene la importancia, ¿no? El entorno familiar y social, ¿no? Nuestra casa y con quién nosotros nos interrelacionamos, ¿no? La necesidad de una herramienta que potencie su desarrollo, necesidad de herramientas. Podemos inclusive hasta definir que la música o un hobby o algo que nos gusta hacer es importante para desarrollar estas clases de habilidades, ¿no? Son resultados particularmente relevantes en el siglo XXI, pues ya se lo especificamos anteriormente, ¿no? Las organizaciones modernas más están poniendo énfasis al clasificar a su personal en estas habilidades blandas, ¿no? Son características de la persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva. En una clase de profesores, en una investigación desarrollada por una sociedad internacional, manifestó a ver, ¿cómo les explico? Que el estudio, en un estudio de habilidades blandas, por conclusión correspondió a los atributos personales de las personas y también como concluencia el nivel de inteligencia emocional. Esto implica bastante el desarrollo de esas habilidades en las personas, ¿no? Esto fue más relacionado al campo psicológico, ¿no? Es decir, que las personas que viven en un entorno familiar, digamos, más estable, ¿no? Son personas que van a desarrollar unas habilidades mucho más maduras. Es decir, que van a tener cierta capacidad de entender el entorno, ¿no? Según esta investigación de la Universidad de Harvard, el 85% del éxito en el desempeño de un profesional se debe al buen desarrollo de las habilidades blandas. En ese mismo estudio
publica que la búsqueda de una persona con estas habilidades va a llegar hasta el 93%, ¿no? De acuerdo a las organizaciones que requieran esas habilidades, ¿no? Específicas. No va a ser lo mismo que una empresa, por ejemplo, de construcción, de industria, o una minera, tengan las mismas habilidades blandas que una institución educativa, ¿no? Las características van a ser muy, muy diferentes, ¿no? Quizás en una minera el jefe va a tener que ser un poco más autoritario, pero con cierta clase de democracia, si puede ser relacionada. Y en cambio en una institución, una escuela, por ejemplo, los profesores tienen que tener otra clase de desempeño, ¿no? De habilidades blandas, de su desarrollo, de sus habilidades blandas. Más coercitivo, más temperamental de repente por los niños, más relacionado con el afecto, ¿no? En una entrevista que hicieron al vicerrector de la Universidad Católica del Perú en el 2016, nos dice que o declara, ¿no?, que la formación por competencias, y en especial en las habilidades blandas, es indicio de otra de las percepciones venideras, ¿no?, próximas, ¿no?, asumiendo que el avance de la ciencia va a permitir una enseñanza optimizada, innovaciones, con una evolución al estudiante que enfatiza en la capacidad de estar preparado para nuevos aprendizajes y resolución de situaciones reales, antes de que el conocimiento almacenado, ¿no? Las habilidades las habilidades blandas como beneficio para nuestro desempeño, o que a futuro vamos a tener que desarrollar. Por ejemplo, en el cargo de jefes o de directores, ¿no?, la flexibilidad es la predisposición y la capacidad para cambiar las estructuras y procesos de gestión de la organización, ¿no? Una introducción del cambio para un director como habilidad es la capacidad de liderazgo del cambio. Una comunicación formativa, un fomento del proceso de reestructuración, ¿no?, y de cambios o de capacitación inclusive en el personal. Sensibilidad interpersonal es la capacidad de comprender y valorar las aportaciones de otros, de ser coercitivo, ¿no?, aceptar las opiniones de los demás. Delegación, una habilidad que deberían tener los directores, como una conducta de dirección y de brindar digamos, de fomentar el desarrollo en las personas, ¿no?, a través de sus actividades. El trabajo en equipo, que vamos a hacer, que es darle un dote en el proceso de desempeño y de desarrollo de actividades en trabajo compartido, ¿no?
La transferibilidad que es una habilidad que tienen desarrollada los jefes y mucho con mayor nivel los que lideran compañías transnacionales, por ejemplo, ¿no? Para ellos debe ser muy factible y con cierta facilidad poder desarrollar actividades en una sede, por ejemplo, en Reino Unido, y una nueva sucursal, por ejemplo, en el África. Esa habilidad ellos la tienen bien desarrollada. En las habilidades correspondientes a los empleados, ¿no? Gestión de las relaciones, que va a ser la capacidad que va a definir la relación o la influencia entre sus pares, ¿no? Entre sus compañeros, entre las personas con que va a intercambiar su vida cotidiana en el trabajo, ¿no? También tiene que tener desarrollada esta habilidad, liderazgo del cambio, para aceptar ciertas funciones nuevas y sin perder ese desarrollo o esa experiencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, vimos en una clase anterior cómo el estrés o, o la barrera de no permitir uno mismo el cambio en nuestras empresas hacen que seamos menos competentes. Razonamiento estratégico, la capacidad que tenemos que tener para poder comprender rápidamente las tendencias o los cambios que suceden en el entorno. La colaboración, que es una habilidad importante para el desarrollo de nuestras actividades, porque de hecho muy pocas personas trabajan pues solos, ¿no? Siempre estamos interrelacionados, ¿no? Siempre hay un trabajo en conjunto, en equipo, ¿no? Con respecto a esta habilidad de orientación, podemos definir, dirigirla hacia el logro o también hacia el cliente, ¿no? ¿No? Si es al logro, vamos a buscar quizás una orientación a la innovación o hacia el cambio continuo. Si estamos orientados hacia el cliente, vamos a tener que desarrollar una tendencia más a lo amable, a lo que el cliente necesita, a escuchar las necesidades y al estado emocional que podemos brindar en un proceso crítico, ¿no? O un proceso de reclamo que tengamos, por ejemplo, de un cliente. Saber manejar esta habilidad, ¿no? La motivación para la búsqueda. Para buscar una información o la capacidad de aprender o de desarrollar algún conflicto es de acuerdo al estado anímico que nosotros nos encontramos, ¿no? Esto va a repercutir en salir de buena forma ante las problemáticas que nos podamos enfrentar. O sea, estar motivados va a ser una herramienta muy importante para poder desarrollar lo cotidiano, ¿no? De una simple acción hasta una interrogativa, un problema. La flexibilidad como habilidad es la predisposición que vamos a tener al cambio, ¿no?
esta habilidad va a ser muy distinta a a la actividad de un director, de un jefe. Es una, nuestro caso, en el caso del empleado, va a ser una habilidad muy, mm, muy, digamos, adaptativa, ¿no? Adaptativa. Es decir, vamos a tener que ser bien, ¿cómo podemos decirlo? Bien, vamos a poder desarrollar bien nuestra problemática que se nos ponga al frente y tomar ciertas medidas adecuadas. No va a ser lo mismo si nosotros tenemos no va a ser el mismo actuar si tenemos un problema financiero en la empresa que tengamos un problema en la producción, ¿no? En la planta. O sea, esas acciones va a tener que ser determinantes y la habilidad, la flexibilidad nos va a llevar a ese resultado, a elegir la adecuada para el momento, ¿no? Para la coyuntura. Las habilidades blandas deben estar integradas con las habilidades duras o habilidades técnicas, ¿no? Que son definitivamente importantes para poder alcanzar la excelencia o los haceres. Quiere decir que estas dos habilidades, dos clases de habilidades, van a tener que ser primordial para poder desempeñar nuestras actividades, ¿no? Una solo no va a ser concluente. Tienen que ser las dos. Tienen que ser un binomio, ¿no? Entre ellas. Tenemos la capacidad profesional y tenemos nuestra capacidad de personalidad. En este link que está definido aquí, que lo dejo, es un estudio que hace una institución del Reino Unido que está destinada al proceso cultural de su país, ¿no? Y que lo expresa a través del mundo y lo hace a través de investigaciones y de estudios. Por ejemplo, en este link que le estoy dejando, nos habla sobre las habilidades blandas para el aprendizaje, el trabajo y la sociedad. Me gustaría mucho que tengan el tiempo de leerlo y se den cuenta de lo importante que son las habilidades blandas para el desarrollo personal, ¿no? Para nosotros mismos, para nuestro entorno y para nuestra sociedad, que es lo más importante, ¿no? Todas las personas desarrollamos nuestras actividades en base a nuestra sociedad, ¿no? Porque es nuestro hábitat, donde nosotros compartimos y vivimos. Por ejemplo, en este estudio nos dan unos puntos importantes que nuestras habilidades blandas debemos comenzar a desarrollar desde casa, ¿no? Comentarlos y priorizarlos en nuestra escuela, para que conforme nosotros estemos adaptados a la sociedad, o a un trabajo, un empleo, o a la organización, se nos sea más ligero, se nos sea más demostrativo, se nos salga así como magia, ¿no? Y acuérdense que las habilidades tomadas o desarrolladas con óptimas condiciones de llegar a una excelencia, nos va a llegar a una competencia, ¿no? Que si se acuerdan, el concepto de valor, ¿no? ¿Cómo podemos llegar nosotros a mantener un principio, ¿no? Entonces el principio va a ser, un principio para uno va a ser un valor desarrollado a su máxima expresión. Y se acuerdan que les dije que una sola
un solo valor bien desarrollado y que llegue a nuestro principio basta para que nosotros tengamos un entorno, un ciclo de todas las demás valores involucrados, ¿no? Lo mismo va a suceder con las habilidades, ¿no? Una habilidad bien desarrollada va a ser y a lograr ser posible de que las otras sean mucho más fáciles a desempeñar. Entonces, espero que en esta clase les haya llegado a los conceptos básicos y de aquí en las próximas venideras las clases van a ser desarrolladas ya más a habilidades individuales, habilidades blandas individuales. Estoy muy agradecido por su tiempo y cualquier pregunta disponible a contestar. Muchas gracias.